Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El resentimiento de Mehtab Al-Ghul, reflejado en su círculo cercano, se ha convertido en el tema principal del día en la prensa sensacionalista. La celebridad guardó un profundo silencio al enterarse de la relación entre Kerem Bürsin y Selin Yaguru. Este silencio rápidamente se transformó en enfado, algo que, según se informa, todos a su alrededor notaron. Se sugiere que Al-Ghul experimentó una intensa decepción porque no esperaba tal giro de los acontecimientos por parte de sus amigos más cercanos. Recientemente, sin embargo, se ha informado que se ha estado aislando a raíz de estos sucesos. Se dice que este aislamiento es la expresión de una profunda decepción. La declaración de Al-Ghul a su círculo: "Ni siquiera me sentaré en la misma mesa con él", reveló la magnitud de su resentimiento. Esta declaración tuvo gran repercusión, llevando a muchos a creer que la amistad entre ambos ha llegado a un punto sin retorno. La pareja, que antes se veía con frecuencia junta y era conocida por su cercanía, ahora se rumorea que se ha distanciado por completo. Se dice que Mehtab Al-Ghul fue muy clara al hacer esta declaración. La posibilidad de que su amistad termine también ha puesto a sus amigos en común en una situación difícil. Las personas cercanas a ambas partes están haciendo todo lo posible para evitar que las tensiones aumenten. El resentimiento de Mehtab Al-Ghul, según se cuenta, proviene de la sensación de no haber sido informada. Al-Ghul habría comentado a sus amigos que no fue el inicio de la relación lo que le causó incomodidad, sino el descubrimiento posterior. Esta situación supuestamente la hizo sentir marginada y poco valorada. Al-Ghul es conocida por esperar honestidad y franqueza, incluso de sus seres más queridos. Por lo tanto, se ha sugerido que lo sucedido no fue simplemente una cuestión de amor, sino más bien de confianza. Se dice que la ruptura de la confianza significa el fin de su amistad. Se rumorea que estos eventos han sacudido gravemente el vínculo de larga data entre las dos celebridades. Se dice que nunca antes habían tenido un enfrentamiento tan fuerte por ningún tema. Él se interpreta como el primer gran terremoto en su relación. La afirmación de Al-Ghul de que consideró el incidente una traición ha avivado aún más la controversia. Se dice que esta declaración eleva la situación más allá de un simple resentimiento. ¿Cómo manejarán las partes esta situación? Sigue siendo motivo de curiosidad. Los amigos cercanos de Al-Ghul dicen no estar sorprendidos por su actitud orgullosa. Mehtab Al-Ghul es conocida por su lealtad y franqueza en sus amistades. En consecuencia, se dice que los eventos la afectaron profundamente y crearon rápidamente una barrera emocional. Es significativo que el círculo de Al-Ghul describa su actitud como inalterada a pesar del paso del tiempo. Esto sugiere que el resentimiento no es un enojo pasajero. Se dice que esta determinación es decisiva para el futuro de la amistad. Según información privilegiada, el resentimiento de Al-Ghul se ha extendido a situaciones sociales. Se rumorea que las dos personas ya no se sientan en la misma mesa en eventos conjuntos. Al parecer, los organizadores están tomando medidas especiales para evitar posibles tensiones. Esto sugiere que todos en el círculo son conscientes de la magnitud de la crisis. Cuando ambas partes celebran el mismo evento, fingen entrar por puertas diferentes
para evitar llamar la atención. Se dice que esta distancia ha llevado la relación al borde de la ruptura total. Las acusaciones de que el orgullo de Al-Ghul la estaba dominando desataron un debate en las redes sociales. Algunos consideraron justificada la reacción de Mehtab, mientras que otros argumentaron que una postura tan severa era innecesaria. Sin embargo, es sabido que Al-Ghul no ha cedido en ningún tema sobre el que ha guardado silencio. Esto sugiere que no cambiará fácilmente su postura durante este periodo. Algunos comentaristas compartieron mensajes que decían: no dejes que tu orgullo te domine. Sin embargo, llama la atención que Al-Ghul no haya dicho ni una palabra sobre estos comentarios. Se alega que algunas personas de su círculo están mediando para que las dos amigas se reconcilien. Sin embargo, según se informa, Al-Ghul no está receptiva a estas iniciativas. Fuentes cercanas afirman que no está preparada para ninguna propuesta de paz en este momento. Se sugiere que el resentimiento que experimenta es profundo y no se desvanecerá fácilmente, ni siquiera con el tiempo. También se informa que los mediadores han comenzado a preferir esperar un tiempo. Y aún no se sabe si el resultado de esta espera será positivo. Según se informa, Mehtab Al-Ghul se está dedicando por completo a su trabajo durante este periodo. Tras el incidente, se habría centrado más en proyectos y en una agenda laboral muy apretada. Esta concentración le sirvió tanto de distracción como de forma de canalizar su energía. Sus amigos dicen que se centró principalmente en la productividad durante este tiempo. Se alega que esto es una forma de mecanismo de defensa emocional. Se sugiere que, al centrarse en su trabajo, Al-Ghul experimentó su angustia emocional de manera más efectiva. Tras esta ruptura, se notó un cambio significativo en el tono de las publicaciones de Al-Ghul en redes sociales. Se la ha visto publicar contenido más reservado y discreto. Las fotos que solía compartir con amigos han sido reemplazadas por fotos suyas sola. Este cambio fue percibido por sus seguidores y generó numerosos comentarios. Algunos fans escribieron que creían que intentaba proyectar mayor fortaleza. Sin embargo, otros argumentaron que este silencio era una señal de profundo resentimiento. Supuestamente, Mehtab Al-Ghul interpretó los acontecimientos como un mensaje de que algunas puertas en su vida deben cerrarse. Su círculo cercano afirma que se ha vuelto más selectiva y cautelosa durante este periodo. Esto la ha llevado a establecer límites más claros en sus amistades. Al parecer, su enfoque hacia las relaciones está cambiando y ahora utiliza una comunicación más controlada. Envió también se refleja en su estado de ánimo. Quienes la rodean describen a Mehtab como más fuerte, pero también más reservada. Según rumores entre bastidores, el comportamiento de Al-Ghul también ha sorprendido a Kerem Bürsin. Al parecer, Bürsin no esperaba que la situación escalara hasta este punto. Incluso habría comentado a amigos cercanos que los malentendidos estaban agravando la situación. A pesar de ello, según se informa, se mostró cautelosa a la hora de volver a hablar con Al-Ghul. Esta cautela se adoptó para evitar que la situación se convirtiera en una discusión mayor. Esta actitud del entorno de Bürsin solo hizo que la situación resultara más llamativa. Se dice que Selin Yayolu también está preocupada por la situación y no quiere que se agrave. Personas cercanas a ella expresan su preocupación de que Selin tema que la crisis esté afectando su relación. También se alega que esta es la razón por la que Selin no ha hecho ninguna declaración sobre el incidente. Al parecer, optó por guardar silencio, con la esperanza de que la tensión disminuyera. Sin embargo, según se informa, se siente incómoda con que su nombre se mencione cada vez que surge una nueva noticia.
Se dice que los acontecimientos también han afectado la presencia de Celine en las redes sociales. Tras la repercusión del incidente en las redes sociales, muchas personas pidieron una reconciliación entre ambas. Sin embargo, la postura firme de Al Ghul dificulta que estas peticiones ganen terreno. La gente expresa su tristeza al ver cómo una amistad que alguna vez pareció inseparable ha llegado a este punto. Aún así, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder por ahora. Esto sugiere que el tiempo es la única manera de resolver el resentimiento. Sin embargo, sigue sin estar claro si incluso el tiempo puede curar todas las heridas. Algunos comentaristas de la prensa sensacionalista afirman que este incidente fue una prueba de amistad. Algunos creen que el orgullo, mientras que otros creen que la falta de comunicación condujo a esta situación. Sin embargo, es evidente que ambas partes están atravesando un periodo emocional muy intenso. Por lo tanto, una reconciliación rápida es improbable. Se dice que el incidente dejó huella en ambas. Puede que lleve mucho tiempo borrar esta huella. Mehtab Al Ghul es conocida por priorizar la claridad y el respeto en sus relaciones. Por lo tanto, se dice que este incidente ha creado una brecha significativa en sus valores. Esta brecha explica su actitud áspera. Se alega que Al Ghul expresó su deseo de mantener una relación más distante con su círculo cercano. Esta distancia se interpreta como una señal de una decisión a largo plazo. Esta determinación también reduce la probabilidad de que él retroceda en su comportamiento. Tras los acontecimientos, se ha especulado sobre si ambos hombres podrán retomar los mismos proyectos o reuniones sociales. Quienes tienen relaciones comerciales en común temen que esta situación pueda afectar sus interacciones profesionales. Sin embargo, por ahora, según se informa, han logrado separar sus vidas profesionales de su resentimiento personal. No obstante, existen rumores de que las preferencias podrían cambiar en algunas organizaciones en el futuro. Todos observan con atención cómo se desarrolla este proceso, ya que la dinámica de la relación parece haber cambiado por completo. Finalmente, los amigos cercanos mantienen la esperanza de que este resentimiento se resuelva algún día. Se cree que llegará un momento en que ambos hombres se ablanden. Sin embargo, nadie sabe con certeza cuándo sucederá eso. El resentimiento de Mehtab Al Ghul es profundo, mientras que el silencio de Celine Yayolu resulta llamativo. Según se informa, ninguna de las partes ha dado pasos para restablecer el diálogo hasta el momento. Por lo tanto, los medios de comunicación siguen de cerca la evolución de esta tensión. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Miau. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.